Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bueno, desde Alada Internacional me toca, bueno, dar la bienvenida y a iniciar esta segunda jornada de este evento tan importante, ¿no? De innovación justamente y cooperación tecnológica. Digo importante porque, bueno, cada vez nos parece más representativo y más necesario tratar de hacer estos encuentros tricontinentales, ¿no? Donde nos vinculamos desde América Latina, desde Asia y obviamente desde Europa, ¿no? Es importante en este contexto actual vincular no solamente agendas temáticas, sino también agendas geográficas, ¿no? Por eso saludamos y nos parece súper beneficioso tener este tipo de encuentros en un mundo que estamos tan interconectados, pero a la vez con tantas situaciones, bueno, que es necesario conocer, ¿no? Situaciones conflictivas, situaciones distópicas, situaciones que merecen nuestra especial atención. Así que, bueno, saludo nuevamente y felicito a esta iniciativa donde nos vinculamos distintos espacios, el instituto, el observatorio, nuestra asociación. Así que, bueno, simplemente darle la palabra a Daniel para que, bueno, ya podamos iniciar en esta corta, pero bueno, tan sustanciosa actividad y agenda que tenemos para el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias y adelante, Daniel, te paso la palabra. Muchas gracias, Laura. Sí, la primera sesión tuvimos tres sesiones muy diferentes, desde temáticas variadas. En esta segunda sesión, Esteban, Nelson y Sara, pues también se van a aproximar a este océano de la innovación y la cooperación tecnológica entre la Unión Europea, China y Latinoamérica desde perspectivas de análisis diferenciadas, pero que convergen precisamente en nuestro seminario. Así que ahora ya también le paso la palabra a Raquel para iniciar la sesión y animándoles a que vayan pensando potenciales preguntas para cuando llegue el turno de conversación final, pues sea todo más rico. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Daniel. Pues bueno, les saludo desde México. En este caso, pues les doy la bienvenida a todas y todos desde distintas latitudes y creo que, como bien lo señalaban tanto Laura como Daniel, será un diálogo enriquecedor y sobre todo con esta convergencia de distintas perspectivas y sobre todo estudios de caso que pues definitivamente desde Iberoamérica nos ayudarán bastante a poder seguir estudiando tal cual, bueno, ahora esta dinámica tan importante que tiene China a nivel internacional. En este sentido, pues continuando con esta discusión, mencionarles a la y los ponentes que tenemos en este caso 10 minutos de presentación, en el cual 2 minutos antes les avisaré para que estén atentas y atentos al tema del cierre y también invitarles a la audiencia a que de alguna manera mantengan sus micrófonos cerrados por respeto a quienes están exponiendo y sobre todo también invitarles igual a que puedan ir dejando sus preguntas dentro del chat para que de alguna forma en la sesión al cierre se puedan retomar y podamos tener pues estas opiniones desde Sara, Nelson y Esteban. Pues bueno, dando ya inicio a estas tres participaciones, quisiera mencionar en este caso a nuestra primera intervención a cargo de Nelson García Pernia, quien es historiador, doctorando en Ciencias Humanas por la ULA, magíster en Ciencias Políticas, profesor de Estudios Africanos a dedicación exclusiva en la Escuela de Historia, dentro de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Es investigador del Centro de Estudios de África y Asia, de la ULA, secretario por Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA. Y en esta ocasión, Nelson nos viene a presentar una ponencia titulada China y el impulso a las ciudades inteligentes en África, implicaciones para la gobernanza continental. Bienvenido, Nelson. Gracias Raquel, gracias Daniel, gracias Laura. También, aunque no está Andrés, quiero agradecer la invitación que hace algún tiempo extendió y que hoy se está concretando en este conversatorio. Precisamente, dado el tiempo que tenemos para el desarrollo de la presentación, trataré de estructurar mi presentación a partir de 4 ejes
y dejar la sesión de preguntas y respuestas para aquellas cosas que naturalmente no quedan, digamos, dentro de la presentación. En primer lugar, para nuestra audiencia, abordaré aquel concepto o lo que se entiende por ciudad inteligente. Como segundo aspecto, el papel de China en la promoción de las ciudades inteligentes. Haremos mención a algunos estudios de casos, pero además tocaremos otras ciudades, distintos auspiciantes dentro de las ciudades inteligentes en África, para cerrar al final de la presentación con los desafíos que enfrenta el desarrollo de las ciudades inteligentes para el caso. Hay un hecho, y con esto doy inicio a la presentación, hay un dato que me gustaría destacar, y es la relevancia que tienen las ciudades ahora en el COVID. Según el Banco Mundial, en 2025, en la actualidad alrededor del 56% de la población, cerca de 4.400 millones de habitantes, viven en ciudades. Pero además se espera que esta tendencia continúe por lo menos y doble hasta el 2050, momento en que 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Para el caso de África, de forma particular, pasará de 700 millones a 1.400 millones de personas para 2050, convirtiéndola en el segundo continente con mayor población urbana después de Asia. Esto según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Por qué este dato es importante? Porque conforme avanza la necesidad de migración hacia las ciudades, pues se crean ciertos desafíos que son inherentes a la gobernanza y que los gobiernos por necesidad deben entender. Esto es el tema del tráfico, el tema de la reubicación, el tema del aumento de los desechos sólidos, el tema de la inseguridad también forma parte de este sobredimensionamiento de la ciudad, y que por supuesto eh, los gobiernos, además del sector privado, buscan optimizar. Esto nos lleva a ese concepto de ciudad inteligente pensado precisamente a partir de estas proyecciones que los organismos multilaterales tratan de llevar adelante. La Unión Europea define las ciudades inteligentes como ese lugar donde las redes y servicios tradicionales se hacen eficientes a través del uso de soluciones digitales. Es decir, es un beneficio donde los habitantes eh, tratan de utilizar las innovaciones tecnológicas para hacer un poco, entre comillas, más fácil la vida. El término Smart City, fue acuñado por la multinacional norteamericana en 2009 para tratar de darle como una suerte de marco teórico, marco conceptual a esta nueva realidad. Una Smart City eh, se define como un sistema complejo, interconectado, que aplica nuevas tecnologías para gestionar desde el correcto funcionamiento de los recursos energéticos e hídricos, pasando por los planes de protección, etc. Es decir, trata de involucrar los distintos ámbitos de la sociedad para tratar de hacerlo un poco más beneficioso. Esto también tiene que ver precisamente a propósito de las proyecciones sobre el crecimiento poblacional a nivel urbano, el tema y la preocupación que ha suscitado dentro de los organismos para la gobernanza global, en este caso las Naciones Unidas, y es que el tema de las ciudades está contemplado entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible al ser el número 11, donde se propone lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Ahora, desde las propias Naciones Unidas, el concepto de ciudades sostenibles o de ciudades inteligentes a partir de una clave tecnológica está contemplada dentro del ámbito de ONU Habitat, donde las ciudades están centradas en las personas y se proyecta como un programa insigne dentro de las Naciones Unidas que fue lanzado en 2020. Lo que busca es que las ciudades inteligentes sean modelos de construcción sostenibles y sostenibles. Ahora, con esto entramos al segundo punto del que les hablaba, el papel de China en la promoción de las ciudades inteligentes. En el 2011, en el 12º Plan Quinquenal, China anunció su intención de desarrollar ciudades inteligentes. Esto con el auspicio del propio gobierno chino, donde se ha propuesto como una meta central dentro de su modelo de desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las razones para que China considere el tema de las ciudades inteligentes? No es poca cosa. El tema poblacional es el país más poblado del mundo,
Las tendencias recientes dicen que son 1.400 millones de habitantes, y esto implica una mayor gestión de los espacios urbanos, habida cuenta de este crecimiento poblacional significativo en el nuevo milenio. Ciudades como Nanjing, por ejemplo, ya lo están viviendo, un sistema de transporte eficiente. Para el caso de Zhuhai, una industria, digamos, inmensa también. Hangzhou, un comercio electrónico de suma importancia. Otras ciudades como Chongqing, Pekín, Shanghai y Shenzhen, digamos, están abordando estos desafíos poblacionales donde el concepto de ciudad inteligente trata de estar en discusión para resolver problemas que viene con este crecimiento poblacional urbano. Ahora, ¿cómo se está dando esta transferencia de tecnologías en las ciudades inteligentes? Sobre todo en regiones como África, donde es un elemento que apenas recientemente se está explorando. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un elemento característico de las ciudades inteligentes es el aprovechamiento de la inteligencia artificial, el tema de la Big Data, por ejemplo, y el Internet de las cosas, para tratar de rediseñar y colaborar y hacer un poco más eficiente la vida urbana, y el tema de la gobernanza, es decir, conectando centros urbanos a dispositivos para tratar de realizar esto que a muchos les asusta, el tema de la vigilancia, y tratar de hacerlo más efectivo desde el punto de vista de la seguridad. ¿Cómo se está dando la transferencia de ciudades inteligentes de China hacia África? Y esto nos mantiene todavía en el segundo punto, y es que en primer lugar se están dando una serie de inversiones en sistemas de gestión de tráfico. Esto es significativo, pero además se está proyectando digamos, la creación de tecnologías de edificios energéticamente eficientes. Otro aspecto son las soluciones de gestión de residuos y de agua, y sistemas de salud inteligente y el reconocimiento facial. Repito, este último aspecto sigue siendo un elemento bastante significativo de aquellos que tienen ciertas reservas con respecto al tema de la inteligencia artificial y el uso de los datos, que luego lo vamos a abordar en los desafíos que tienen las ciudades inteligentes para el caso africano. Además, el análisis de datos basado en la IA y las herramientas mejoradas para la monitorización de zonas urbanas. ¿Quiénes son los impulsores de estas iniciativas para el caso africano? Esencialmente son empresas chinas, como por ejemplo el conglomerado tecnológico Huawei, cuyo programa de soluciones para ciudades inteligentes es una de las vías, digamos, centrales que están aprovechando los estados africanos para financiar sus iniciativas, pero además hay otros entes, como el Banco de Desarrollo Chino y el Banco Exim de China, que otorgan préstamos, y esto es importante para los chinos también, con tasas de interés favorables. Según un estudio del Atlantic Council, un grupo de expertos determinaron, que es una empresa con sede en los Estados Unidos, descubrió que Huawei ha desarrollado el 30% de la red 3G y el 70% de la red 4G. Esto dice mucho del impacto que está teniendo en África. Ahora, ¿cómo encaja todo este panorama en África, donde el déficit, sobre todo, y el acceso a la tecnología ha sido y es, digamos, uno de los desafíos que enfrentan los gobiernos africanos recientemente? Hay que tener en cuenta el papel o el concepto de ciudades para el caso en África. Y es que el tema de las ciudades inteligentes es todo un desafío, y las razones yacen esencialmente a partir de estos tres fundamentos. Y es que en África se conoce poco acerca del desarrollo y la conformación de las ciudades en África. Es decir, el modelo colonial a partir de mediados 2 del minutos, siglo por favor. sentó un precedente importante, y esto implica que las ciudades en África son mayormente monocéntricas. Esto es un desafío real para la implantación de las ciudades inteligentes. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los países beneficiados dentro de la creación de ciudades inteligentes? Bueno, Egipto, el Cairo, pudiéramos señalar como primer aspecto, fue señalado por el índice de ciudades inteligentes IMD 5 como la ciudad mayor posicionada. El caso de Sudáfrica, Johannesburgo, Modderfontein New City, cuyo, digamos, desarrollo ha estado a cargo del conglomerado chino Sendai. Menlin Mei, por ejemplo, es otra de las ciudades sudafricanas que ha tratado de llevar adelante este concepto de ciudades inteligentes a través de asistencia china. El caso de Marruecos, con la ciudad Mohamed VI Tanger Tech,
que ha llevado adelante y es, digamos, un impulso del Centro Tecnológico de Shenzhen. Y en el caso de Ruanda, Innovation City, también con desarrollo chino, con asistencia y de tecnología china para tratar de llevar adelante este modelo, digamos, este modelo de urbanización. Hay otros actores, H2020, por ejemplo, que es el programa de la Unión Europea, que también intenta participar. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta las ciudades inteligentes con asistencia china para África? En primer lugar, un desafío significativo es tratar de integrar a una población mayoritariamente joven. Se estima que el 62% de la población tiene 25 años o menos, es decir, es un mercado importante de aprovechamiento este sector. El tema de la gestión de la corrupción, de los recursos y cómo se gestionan para tratar de llevar adelante la creación de ciudades inteligentes. El desafío de no hacer las ciudades inteligentes o reforzar ese concepto de ciudad monocéntrica que es muy característica en África, es decir, que se centre toda la tecnología y todo este esfuerzo en un solo centro urbano y con desafíos que le son inherentes, y una preocupación que no es poca cosa, que es la dependencia, cómo gestionan los gobiernos africanos el tema de la tecnología china, donde algunos consideran que esto puede incidir en el espionaje, sobre todo en aquellos gobiernos donde el tema, el tema de las libertades y los derechos fundamentales están bastante cuestionados, además de que existen inquietudes sobre cómo los gobiernos africanos van a pagar estas deudas que se contraen, ¿no? Para tratar de llevar adelante este enorme esfuerzo de hacer de la tecnología un elemento clave dentro de los procesos de gobernanza, de eficiencia y mayor gestión de la vida, en todos los campos. Creo que he terminado, espero no terminar antes para poder tener la oportunidad de que los demás compañeros puedan participar. Muchísimas gracias, Nelson. Muy importante y muy interesante tu aportación, sobre todo esta reflexión que haces con respecto a estos cambios incluso geográficos a través de las dinámicas de las empresas tecnológicas y los distintos clústeres de innovación y cómo esto se exporta a otros países con esta eficiencia de urbanización. Muchísimas gracias, Nelson. Y pues bueno, ahora voy a hacer la presentación de nuestra segunda ponente, que es Sara Álvarez Quintans. Ella es doctora en Seguridad Internacional y experta en crimen organizado transnacional y seguridad. Trabaja como investigadora en el Instituto Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Colabora con el periódico Nos Diario. Ha publicado varios artículos en medios especializados y de divulgación. Y pues bueno, ella es una de las colaboradoras y parte del equipo de trabajo del Observatorio de la Política China. Y pues bueno, Sara, para mí es un gusto presentarte y sobre todo escucharte. Adelante. De acuerdo. Muchas gracias, Raquel. Bueno, saludos a todos. Voy a intentar ser lo más concisa posible para quedarme dentro del tema. A mí esta tarde me gustaría hablar un poco más bien de la perspectiva que se tiene a nivel europeo, es decir, todas estas inversiones, quizás este partnership, ¿no? Que está teniendo lugar desde hace unos años y cada vez de manera más reciente, más estrecha y más profunda entre las instituciones a nivel europeo, los distintos países que componen Europa y también ciertos actores chinos como pueden ser no solo el gobierno, ¿de acuerdo?, sino también empresas privadas. Entonces, a este respecto sí me gustaría, por ejemplo, empezar señalando que, bueno, seguro que es un dato que muchos ya conocen, pero en julio de este año, julio del 25, se cumplió el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China, la República Popular de China, y la Unión Europea. Entonces, yo creo que esto marca una especie de hito histórico, ¿de acuerdo? Porque hemos podido observar que esta relación ha evolucionado mucho desde que empezó hace 50 años hasta cómo está ahora mismo. Entonces, sin embargo, sí que es verdad que sigue siendo una relación que muchas veces se califica como pragmática. Y esto lo podemos ver en
muchos documentos oficiales, sobre todo que surgen de la Unión Europea, ¿vale? Que la fuente es la propia Unión Europea. Entonces, de manos de algunos expertos también se suele ver mucho esta palabra, ¿no? O este adjetivo, el adjetivo pragmático. Desde mi punto de vista, o por lo menos el análisis que yo hago aquí, es que se utiliza esta palabra precisamente para tratar de tapar con una especie de terciopelo, ¿no? Que es una relación que sigue presentando pues muchas problemáticas hoy en día, o que quizás no funciona de manera tan fluida como a las partes muchas veces les gustaría. Entonces, remontándome un poquito a antecedentes históricos, ¿vale? Pero de manera muy superficial, sí que me gustaría señalar que uno de los primeros sectores que empezó pues, a explorar todo este campo de la inversión de empresas europeas en China fue el sector precisamente automovilístico. Y fueron las empresas automovilísticas alemanas, sobre todo, que ya empezaron a hacer inversión en China allá por los años 80, ¿de acuerdo? Marcas tan conocidas como pueden ser BMW, por ejemplo, Mercedes-Benz o incluso Volkswagen, ¿vale? Que son pues marcas de automóviles que todo el mundo conoce y que, bueno, pues en su momento tenían copada una gran parte del mercado. Luego es verdad que ha ido evolucionando un poco en el sentido de que ya no lo que más interesa del mercado europeo quizás a los agentes chinos pueden ser solo los automóviles, desde luego que no, porque en las últimas décadas ellos mismos han conseguido desarrollar muchísimo esta industria para hacer productos de gran calidad que a veces incluso pueden llegar a superar a los europeos, ¿no? Que a pesar de que muchas veces son las marcas europeas las que tienen quizás esta imagen de prestigio. Pero bueno, estamos hablando cada vez más, por ejemplo, de productos que tienen relación con la industria química, ¿de acuerdo? Productos que se relacionan con la industria aeroespacial, la óptica, que además sirve mucho para la industria de defensa, ¿vale? Y también de aviación. Entonces, hay aquí una serie y yo que me dedico más al campo de la seguridad, quizás es un poquito de formación profesional, pero sí que hay aquí una notable tendencia a que interesa mucho el mundo de la defensa, el mundo de la seguridad, ¿vale? En términos de inversión en tecnologías. Y quizás la otra cara de la moneda es que hay muchos sectores de la industria china, sobre todo en términos de inversión en infraestructuras, a los que les interesa cada vez más el mercado europeo, ¿vale? Entonces, aquí sí que me gustaría mucho destacar esto. Los proyectos de inversión en infraestructura, que era lo que al final yo quería centrar un poco mi intervención en esto, se hacen la mayor parte de las veces, y esto es importante, a través de las empresas, ¿de acuerdo? Puede ser quizás el gobierno el que firme a través del Ministerio de Asuntos Exteriores a ciertos documentos o ciertos acuerdos de colaboración, que son, además, en los últimos años son cada vez más, ¿vale? Son cada vez más numerosos todos estos acuerdos de colaboración económica, pero que se hacen a través de empresas privadas o seminacionalizadas para construir infraestructura dentro de países europeos con el uso de fondos de la Unión Europea y, por supuesto, siguiendo toda una serie de estándares asociados que van a estos grandes proyectos de infraestructura, porque, como todos sabemos, la Unión Europea en este sentido tiene un cuerpo legal bastante complejo y bastante bien desarrollado. Es decir, que todos los proyectos que se están desarrollando, voy a nombrar ahora unos cuantos, si cuentan con fondos de la Unión Europea, que son además bastantes, porque la propia Comisión Europea tiene una base de datos en los que se pueden consultar todos los proyectos de infraestructura que se llevan a cabo en territorio europeo con fondos de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Pero en colaboración con China. Y creo recordar que el número de proyectos que hay registrados en esta base de datos actualmente supera los 5.600. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de más de 5.000 proyectos distintos en los que se da esta colaboración en Unión Europea-China, contando con
fondos europeos. Entonces, hay algunos bastante importantes que han salido en prensa. Uno de ellos es, por ejemplo, la construcción del ferrocarril que une Hungría y Serbia. ¿De acuerdo? Este en particular es un caso bastante polémico porque, bueno, fue un poco de la mano con un escándalo de corrupción, ¿de acuerdo? Que hubo en Hungría, por desgracia de la mano de su presidente, Víctor Orbán, que además ha vuelto a salir recientemente en la prensa acusado de, bueno, pues de una especie de trama de espionaje dentro de las instituciones europeas. Entonces, el que ya esté familiarizado con la figura de este señor, pues sabe que es un personaje cuanto menos polémico. Y bueno, de hecho, la propia Comisión Europea estuvo investigando a este señor porque dentro de la concesión de los contratos para la construcción de esta línea de ferrocarriles, pues se sospechaba que hubo una trama de tráfico de influencias. Entonces, con esto quiero decir que, evidentemente, como todo, pues no está exento de riesgos, no está exento de peligros, porque una cosa es precisamente pues que existan memorándums de colaboración, firmas importantes de acuerdos a nivel internacional e interregional, que exista una legislación europea, porque de hecho existe para tener cuidado con todo este tipo de cosas, pero hay, como siempre, y en todos los ámbitos de la vida, pues hay una serie de abusos, ¿vale? Entonces, en este sentido, 2 también minutos, por favor. para la cooperación, ¿vale? Eh, entonces voy a ir saltando un poco. También hay uno de los mecanismos más importantes, ¿vale?, que hay para la colaboración China-Unión Europea es precisamente este foro que ha ido recibiendo varios nombres a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Que es el fondo o bueno, o sea, el foro, perdón, no me salía la palabra, entre China y los países del centro y del este de Europa, ¿de acuerdo? Se le ha llamado también la iniciativa 16+1, 17+1, dependiendo de qué actores participan, porque es verdad que hay algunos que se retiraron en su momento y demás. Ahora mismo creo que participan 14 países en total del centro y del este de Europa, más China. Y esto fue una iniciativa que surgió a raíz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores. Entonces, es muy interesante porque la mayor parte de los proyectos y de los acuerdos que tienen lugar hoy en día para inversión en infraestructura se realizan en este marco. Entonces, para ir cerrando ya, sí que me gustaría plantear una serie de cuestiones de cara al debate final. Y es que hay una serie de opiniones mixtas, ¿no?, acerca de esta colaboración. Entonces, hay ciertas instituciones europeas que ven la colaboración con China como algo a favor que hay que explotar, y hay otras que se centran más quizás en los riesgos que plantea esta colaboración. Entonces, si pudiéramos seguir hablando de esto quizás en el turno de debates, pues estaría bien. Y si no, ya termino, Raquel, y ya le cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara, por estar en tiempo y pues en este caso, pues agradecer esta reflexión que pones sobre la mesa, sobre todo de alguna manera, ¿no?, que a veces desde justo el lado hispanoparlante no se le pone tanta atención a estos países del este de Europa y que justo no son un nodo muy importante a nivel geoeconómico y que, bueno, a través de esto que bien señalas, que es la infraestructura, se están generando vínculos muy importantes y que también debemos de ir siguiendo justo en esta idea del corredor euroasiático. Muchísimas gracias, Sara. Pues bueno, ahora me permito hacer la introducción a nuestra tercera presentación. Quien en este caso nos acompaña es Esteban Pool Fuller. Esteban es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en planteamiento urbano y territorial por la Universidad Politécnica de Madrid, candidato a doctor en Teoría Económica con mención en Políticas de Desarrollo de la Universidad de Pekín. Es docente contratado del Departamento Académico de Derecho y del Centro de Estudios Orientales, igual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de la sección peruana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África
y pues definitivamente un entusiasta de esta vinculación entre América Latina y China, y que creo que ahora lo tenemos un poco desvelado porque justo se encuentra en China. Entonces, te saludamos desde estas latitudes, Esteban, y pues bueno, te dejamos el micrófono. En este caso, solamente introduzco el título de tu presentación, que es Cooperación Tecnológica Sino-Latinoamericana en Electromovilidad y Transición Energética, la electrificación de autobuses en Santiago de Chile y Bogotá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Saludos a todas y todos desde Beijing. Aquí es medianoche. Me permito hablar, digamos, por la parte asiática, ¿no? De esta conferencia tricontinental. Y bueno, he preparado un PowerPoint con mi presentación, así que la voy a estar acá compartiendo. A ver, acá está. Listo, ya la vemos, Esteban. Excelente. Entonces, como ya mencionó Raquel, mi presentación es sobre la cooperación sino-latinoamericana en materia de electromovilidad, fijándome en la electrificación del sistema de buses de las dos ciudades latinoamericanas que han avanzado más en esta política, que son Santiago de Chile y Bogotá, que son las dos ciudades fuera de China con mayor flota de buses eléctricos, por cierto. Paso a la introducción. La rápida expansión de la electromovilidad representa uno de los cambios tecnológicos más relevantes de los últimos años. China ha emergido como líder global en este campo, abriendo oportunidades para la cooperación con países que buscan desarrollar políticas de transición energética. En este contexto, la electrificación del transporte público ha cobrado relevancia al cumplir un doble propósito. De un lado, reducir emisiones mediante energías limpias y de otro lado, consolidar el transporte colectivo como alternativa sustentable de movilidad. En América Latina, la creciente relevancia de la problemática medioambiental, el incremento sostenido de las tasas de motorización y la necesidad de mejorar la calidad de los sistemas de transporte público han puesto en la agenda regional la electrificación de las redes de buses en el marco de políticas de urbanismo sostenible. Santiago de Chile y Bogotá, en este contexto, han destacado como pioneras regionales de las políticas de electromovilidad. Esta ponencia analiza las experiencias de estas dos ciudades como expresiones de cooperación tecnológica sino-latinoamericana con tres objetivos. El primero es describir las políticas de electrificación del transporte público en ambas ciudades. En segundo lugar, se examinará el rol de los actores chinos en estas políticas. Y finalmente, se reflexionará sobre las perspectivas de cooperación para el desarrollo de sistemas de transporte sostenible. Paso a hablar ahora del contexto regional. La electromovilidad en general y la electrificación del transporte público en particular son ámbitos en los que China ha asumido una posición de liderazgo, contando con más del 90% de la flota mundial de buses eléctricos. En América Latina, el avance en la adopción de dicha tecnología ha sido más limitado debido a restricciones financieras y la falta de un desarrollo tecnológico endógeno. Sin embargo, la región cuenta con características ventajosas para la electromovilidad, tales como matrices energéticas basadas en fuentes renovables en varios países de la región, recursos minerales estratégicos, tales como litio y cobre, y experiencias previas en modernización del transporte público en varias ciudades latinoamericanas. La cooperación con China en este contexto ha sido crucial para la adopción de la electromovilidad urbana en América Latina. Empresas como BYD y Yutong han exportado buses eléctricos a la región, acompañadas de esquemas de financiamiento y en menor medida de transferencia tecnológica. Estas alianzas han articulado actores locales como operadores del transporte, gobiernos, empresas eléctricas, con empresas chinas, dando forma a experiencias innovadoras de cooperación tecnológica. Dentro de este marco, Santiago de Chile y Bogotá han logrado posicionarse como ciudades pioneras de la electromovilidad en el sur global, contando actualmente con la mayor flota de buses eléctricos fuera de China, en el caso de estas dos ciudades.
Habiendo presentado este contexto, a continuación se describirán las políticas de electrificación del transporte público en Santiago y Bogotá y el rol que ha jugado en las mismas la cooperación con actores chinos. Paso a referirme primero al caso de Santiago de Chile. Esta es la ciudad latinoamericana que más ha avanzado en la electrificación del transporte público. La electrificación del transporte en Santiago se inició en 2018, cuando la capital chilena incorporó 200 buses de la empresa BYD, posicionándose como la primera urbe latinoamericana en apostar por la electromovilidad. Para 2025, Santiago cuenta con 4.400 buses eléctricos, los cuales representan 68% de la flota de transporte público, y se ha planificado la electrificación total del transporte del mismo para 2040, del conjunto del transporte público de Santiago. Empresas chinas vinculadas a la electromovilidad, en particular BYD y Yutong, han jugado un rol clave en la reconversión de la red de buses de Santiago. La participación china en este proceso se ha manifestado en particular en la provisión de buses eléctricos adaptados a la topografía y condiciones urbanas de Santiago, en el suministro de paquetes de baterías de litio, en el diseño de terminales para vehículos eléctricos en colaboración con Enel Chile, y en la transferencia de conocimientos a través de programas de capacitación en China de ingenieros chilenos y operadores del transporte público de Santiago. La electrificación de la red de buses de Santiago de Chile ha tenido impactos positivos, entre los que destacan la reducción de emisiones y el ruido vehicular, mejoras en la satisfacción de los usuarios y la reducción de los costos operativos del transporte público. No obstante, la dependencia tecnológica de proveedores chinos y la insuficiente articulación entre intervenciones en el ámbito de la movilidad y la planificación urbana suponen desafíos para esta política pública. Paso a referirme ahora al caso de Bogotá. La capital colombiana representa otro ejemplo destacado de electrificación del transporte público, posicionándose como la segunda ciudad latinoamericana con la mayor flota de buses eléctricos. Dicho proceso se inició entre 2019 y 2021, cuando Bogotá incorporó cerca de 500 buses eléctricos fabricados por BYD a su sistema de transporte público. Para 2025, Bogotá cuenta con cerca de 1.500 buses eléctricos que representan 22% de la flota de transporte público de la ciudad. A su vez, se ha previsto que para 2027 el 30% de la flota de transporte público bogotana esté integrada por buses eléctricos. Al igual que en Santiago, empresas chinas han jugado un rol clave en la electrificación del transporte público en Bogotá, particularmente BYD. En el caso bogotano, la participación china se ha manifestado a través de la provisión de buses eléctricos, esquemas de financiamiento para la renovación de flota por parte de bancos estatales chinos, en la colaboración entre Enel Colombia y empresas chinas en el diseño de terminales para carga de buses eléctricos y la capacitación de ingenieros y operarios, si bien a diferencia del caso santiaguino, esta no ha incluido pasantías en China, sino solamente talleres en Bogotá. Los beneficios ambientales y operativos de la electrificación del transporte en Bogotá han sido notables, aunque menos visibles que en Santiago, debido al carácter más incipiente de este proceso de reconversión. A esto se suman dificultades adicionales vinculadas a la menor disponibilidad de recursos financieros por parte de Bogotá. Ello ha involucrado que la electrificación de la red de buses dependa de financiamiento internacional, incluyendo créditos de bancos chinos, volviendo dicha política vulnerable frente a choques externos. Ello contribuiría a explicar por qué a la fecha la adopción de buses eléctricos ha tenido alcances más modestos en Bogotá que en Santiago. Habiendo presentado estos dos casos, voy a 2 minutos, referirme a por favor. las dimensiones de análisis. La cooperación en electromovilidad entre China y América Latina no responde a modelos clásicos de cooperación internacional. Se configura más bien como una interacción público-privada internacional en la cual los gobiernos latinoamericanos se asocian con empresas chinas, privadas o estatales, para avanzar en políticas de transporte sustentable. Y aunque esta asociación ofrece oportunidades, la cooperación también presenta riesgos, entre los que destaca la dependencia tecnológica, el financiamiento, la gestión operacional, que depende de software chino, y las implicancias geopolíticas en un contexto de rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. Paso finalmente a las conclusiones. La electrificación del transporte público en Santiago de Chile y Bogotá evidencia cómo la cooperación con China
puede promover la transición energética en América Latina. No obstante, los casos analizados también revelan desafíos como dependencia tecnológica, vulnerabilidad financiera y riesgos geopolíticos. Superar estos retos requiere fortalecer capacidades locales y aprovechar minerales críticos para la transición energética que concentra la región, como cobre y litio, es decir, no simplemente exportar estos minerales, sino tener un desarrollo tecnológico endógeno, tratar de desarrollar nuestras propias tecnologías. Finalizando esta presentación, podemos sostener que las políticas de promoción de la electromovilidad en Santiago de Chile y Bogotá demuestran que con políticas y estrategias de cooperación adecuadas, América Latina puede convertirse en un actor relevante en la transición energética global, avanzando hacia un transporte público más limpio, eficiente y equitativo. Y hasta aquí ya mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Esteban. Muy interesante presentación sobre, yo creo que una de las áreas de cooperación y dos ejemplos muy claros con respecto a necesidades tremendas en términos de movilidad en América Latina. Y bueno, también muy interesante este análisis que haces con respecto a cada uno de los casos, cómo es que funcionan. Y estoy segura que a lo largo de esta ronda de preguntas y respuestas se podrá profundizar justo en estos riesgos geopolíticos que tú señalas en las conclusiones. Pues bueno, ya hemos escuchado estas tres presentaciones, creo que con temas y casos muy particulares. Y pues en ese sentido, igual invito a quienes nos están siguiendo a poder dejar dentro del chat